me va regalando. Y hay un título que pone: el proceso no te detiene. David, ¿puedes buscar la lectura en el Evangelio de Marcos, capítulo 26, versículo 36? 26, 36. Mateo, Marcos no, Mateo no, es más completo. Mateo. 26, 36. Lo tenéis y te pones en pie y lo lees adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Amén. Amén. Quedamos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Esa distancia era como un tiro de piedra, dice la Escritura. A un tiro de piedra eran aproximadamente unos 50 metros. Sobre unos 50 metros estaban los discípulos de Jesús. Había 50 metros de separación entre el sueño profundo de los discípulos por 3 veces y la agonía en el proceso de Cristo en el Getsemaní. Escasamente 50 metros. Pero el proceso no te detiene. Vamos a dejar el pasaje aquí que ha leído el hermano David y vamos a ir retomándolo poco a poco. Decirles que los grandes avivamientos que a lo largo de la historia tuvieron su inicio en hombres y mujeres, que pasaron por un proceso. Un avivamiento no es algo externo. Creemos que a veces cuando la iglesia se llena con 200 personas, que empezamos a cantar y todo el mundo sale cantando y saltando y levantando las manos, creemos que eso es un avivamiento. No, eso no es un avivamiento real conforme a la Escritura. El verdadero avivamiento nace del proceso y primero tiene su origen en el corazón. El verdadero avivamiento nace en el corazón personal de las personas, transformando y cambiando la conducta de muchas de ellas. Luego, la manifestación de ese avivamiento es la bendición que otros pueden ver en ti, pueden ver en tu casa y pueden ver en tu familia. Por eso los grandes avivamientos que la Biblia registra en hombres y mujeres nacieron por un proceso. Y cuando hablo de avivamientos, lo que acabo de decir, no estoy hablando de la bendición que hay en la iglesia. Podríamos definir avivamiento en esta tarde como el propósito que Dios tiene para ti de una manera efectuada o desarrollada. En términos más sencillos, un cambio. La evidencia de un verdadero avivamiento en tu persona es un cambio en tu persona. Y cuando hay un cambio, hay un avivamiento. Por eso el proceso no te detiene, para que Dios forme en ti un verdadero avivamiento, un verdadero cambio. Por eso para José, bajo esta premisa bíblica, para José el avivamiento fue que de las 70 personas, que entre ellas estaba su padre Jacob, llegasen a Egipto dejando atrás la hambruna. Eso era avivamiento para José, un cambio. Había 70 personas en la casa de Israel, entre ellas Jacob, el padre de José. Y el avivamiento en términos para José no fue una bendición externa, no fue el remover de las aguas, fue el cambio de posición, de que esas 70 personas que pasaban hambruna llegaran al lugar de Egipto dirigido bajo el comando de José y que tuviesen abundancia de trigo. Ese cambio era un avivamiento. ¿Estáis entendiendo el concepto? Porque para Moisés el avivamiento fue que después de 430 años de esclavitud, el pueblo de Israel tuviese por fin la libertad que Dios le había dicho rumbo a la tierra de Canaán. Ese cambio fue el avivamiento en los ojos de Moisés. El avivamiento no fue, bueno, me ha elegido el Señor, he visto la llama, el fuego del Espíritu, el tembleque del Sinaí, la voz audible del Señor. Ese no fue el avivamiento para Moisés. El avivamiento para Moisés fue el cambio de posición de un pueblo ser esclavo, siendo libre, llegado a la tierra prometida. Por eso para Ruth el avivamiento fue
que después de pasar por un proceso de luto, atención, tuvo un cambio de posición, se casó con Boaz y de su linaje desciende David y de David es Cristo. Eso fue el avivamiento para Ruth, un cambio de posición, pasando luto, no tenía un futuro cierto, más bien era un futuro incierto. Y entendemos en la historia que se pone en la cama a los pies de Boaz. ¿Ustedes han leído el libro de Ruth? Y ahora muchos me preguntaban, el otro día me preguntaba un hermano, un ministerio, que qué significaba eso, porque eso tenía que tener más profundidad. Sí, tenía más profundidad. Ese hecho que estaba haciendo Ruth con Boaz, echándose a los pies, estaba reclamando la ley del levirato, del familiar cercano que tenía que redimirla a ella y tomarla como esposa para poder darle descendencia a esa familia. O sea, que nosotros, siendo Ruth, si necesitamos como iglesia en términos espirituales un avivamiento y un cambio, primero tenemos que estar sumisos y tenemos que estar a los pies del Maestro. Si queremos que el Redentor llamado Cristo venga a redimir nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, nuestro problema y nuestra iglesia, tenemos que estar al cobijo y a los pies de Cristo. No vale estar en la cabecera. Estar en la cabecera en términos bíblicos y en costumbres bíblicas era faltarle el respeto, era afrenta para Boaz, en este caso, que era el hombre figurante en la historia. ¿Qué hizo Ruth? Se puso a los pies. Ahora queremos avivamientos, pero no nos colocamos en la posición que debemos. Y estamos esperando que venga el avivamiento, pero hasta que no ocupemos nuestro lugar no hay un proceso. Pero para que pudiesen todos estos hombres y mujeres, para que hubiese un avivamiento, tuvieron que pasar por un proceso. El proceso no los detuvo. Yo te pregunto a ti, ¿te está deteniendo el proceso que estás viviendo? El proceso de economía, el proceso familiar, el proceso de enfermedad, el proceso de no me llevo contigo como debiera, el proceso de... ¿te está deteniendo? O todo lo contrario, o el proceso no puede detenerte, porque contigo está Jesús. Vamos al Getsemaní, al pasaje del hermano. Vamos al Getsemaní. Vamos a ver el proceso de Jesús, porque allí suceden cosas extrañas, aunque solo ha leído el pasaje, pero hay cosas que suceden ahí que son extrañas. Primero, los que vieron señales, ¿quiénes eran? Los discípulos. Los que vieron milagros, los que vieron prodigios, los que caminaron encima del mar, fueron los primeros que se durmieron en el peor momento de Jesús. Los que vieron milagros, los que caminaron, Pedro, por encima del mar, los que vieron señales, prodigios, los que vieron calmando la tempestad al Hijo de Dios, los que reconocieron que era el Mesías, esos son los primeros que se durmieron. ¿Dónde y cuándo? A 50 metros, en el peor proceso de Jesús. Por eso, iglesia de nueva unción, cualquier proceso que esté pasando el pastor, cualquier proceso que esté pasando un hermano, cualquier proceso que esté pasando una hermana, cualquier proceso que esté pasando alguien de la familia, cuando uno tiene conocimiento de causa, escúchenme, iglesia del Señor, es cuando más despierta tiene que estar la iglesia. Es cuando más en comunión tiene que estar la iglesia. Que no hace falta que estés publicando, que estás orando por eso, pero ora, estate despierto, estate despierta, pide por la necesidad. Los primeros discípulos, los que vieron todo señal, son los primeros en dormirse. O sea, en el peor momento de Jesús se duermen, cuando tenían que estar orando, intercediendo por el Mesías. Que la iglesia esté despierta en los momentos de crisis, cuando algún hombre de Dios de la iglesia, cuando alguna mujer de Dios de la iglesia esté pasando por procesos. Porque hay procesos que hay que pasar. En los capítulos anteriores vemos el complot para prender a Jesús. ¿Qué significa la palabra complot? Complot significa un acuerdo, una reunión, algo anticipado para traicionar a Jesús. Es decir, se pusieron de acuerdo. Judas y el grupo religioso se pusieron de acuerdo para prender a Jesús. Ahora yo pregunto, ¿saben dónde lo pueden encontrar? Judas les dijo dónde estaba Jesús. ¿Sabían dónde encontrarlo?
El que traicionó a Jesús tuvo que decirles dónde estaba. ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Dónde, iglesia? ¿Dónde estaba? ¿Dónde? ¿Dónde acostumbraba orar? Estaba en su lugar de adoración. Estaba en su lugar, en su cuarto secreto. Getsemaní era el lugar de adoración de él para con el Padre. Era el lugar donde acostumbraba a Jesús a irse para orarle al Padre. Atención, iglesia, procura que cuando el diablo te encuentre sea en la mejor posición, orando. Que no te encuentre pecando, que no te encuentre chismeando, que no te encuentre haciendo lo que no tienes que hacer, que te encuentre orando. Que sepan dónde está, vamos a aprenderlo. ¿Dónde está el hermano Abraham? Está orando, donde acostumbra. ¿Dónde está el hermano Jesús? Está orando, donde acostumbra. ¿Dónde está el pastor? Está por ahí. Que Dios nos ayude. Amén. Procura que cuando el proceso llegue a tu vida te encuentre dándole la gloria al Señor. Porque en medio del proceso tienes que seguir dándole la gloria a Dios. El proceso no te puede detener. Porque si el proceso no te detiene, porque hay gloria en medio del proceso, atención, el milagro llega, la justificación llega, la bendición llega, porque contigo está el Señor. El milagro está cuando uno aguanta el proceso dándole la gloria a Dios. El proceso no pudo detener a Jesús. Hubo un hombre que sacó la espada y le cortó la oreja a uno creyendo que así detenía el proceso. Pero Jesús toma la oreja y se la puso en su sitio. ¿Saben por qué? En otras palabras, poniéndole la oreja en su sitio, le está diciendo el Señor a Pedro, en términos espirituales para nosotros: Pedro, no cortes por donde tienen que oír mi palabra. Porque hay gente en todos los lados del mundo que está cortando oídos a otros con cosas negativas. Hay palabras que te cortan el oído para recibir la bendición. Pero Dios quiere devolverte el oído espiritual para que recibas su palabra. No prestes tu oído a los chismes, a los cuentos, a las murmuraciones. Que va, que saquen la espada y que corten la oreja. No pasa nada, vente a los pies del Maestro, que Él restaure el oído para escuchar su palabra. Amén. Pero a pesar del proceso, nada pudo detener a Jesús. Dice Lucas 22:43 que un ángel vino y le fortaleció. ¿Qué significa eso? Que en tu proceso Él no te va a dejar solo. Él tiene el cielo abierto y tiene ángeles a nuestro servicio. Dice Hebreos 11:1. Ahora dudo, pero bueno, o es uno o es otro. Pero sí, el texto dice: no son todos espíritus ministradores enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. Está hablando de ángeles que son consiervos nuestros, que el Señor los envía a favor de aquellos que hemos de heredar la salvación a nuestro servicio. Eso no significa que diga, que venga un ángel y me barra, que venga un ángel y me mueva esto. No, pero sí en fuerzas misteriosas que tú no ves, el Señor envía su corte angelical para echarnos una mano. Por eso en tu proceso no estás solo. Está el cielo abierto y hay ángeles a nuestro servicio. No estás solo en medio de tu proceso. Si te has creído que estabas solo, Rubiales, en medio de tu proceso, te has equivocado. Porque no estás solo en medio de tu proceso. Dios permite un horno de fuego para revelarte algo. Dios permite una cisterna para revelarte algo. Dios permite un pozo para revelarte algo. En medio del proceso no estás solo. En medio del proceso no estás sola. Amén. Dios está contigo. ¿Para qué sirvió el horno de fuego? ¿Qué es lo único que se quemó en el horno? ¿Qué? ¿Qué se quemó? Eso es. Lo único que se quemó fueron las ataduras que llevaban cuando los introdujeron en el horno. No olían ni a humo. Porque el proceso lo único que va a quemar es lo que te estorba el avance espiritual. El proceso lo único que va a quemar es aquello que te impide seguir adelante. Un vicio, un mal hábito, una mala actitud. Eso se quema en el proceso. Eso se queda en el horno. Amén. Para que tú sigas avanzando en el nombre de Jesús. Pero es que también en el proceso te enseñará cosas que ningún predicador te va a enseñar, por mucho que sepa. Por mucha titulación teológica que tenga. Por mucho conocimiento que tenga un siervo.
el proceso te va a enseñar cosas que ese pastor, que ese siervo, que ese ministerio jamás te va a poder enseñar. Primera de Reyes, capítulo 17, dicen que cuervos traían comida 2 veces al día al profeta. Cuervos, animales inmundos penados por la ley, animales carnívoros trayendo carne. Y en ese proceso donde el cuervo 2 veces al día les llevaba carne al profeta Elías, vaya lucha tenía el cuervo por dentro. Tengo hambre. Hay una hambruna en ese momento en Israel. Tengo hambre. Soy carnívoro y tengo carne. Muy fácil. 1 más 1 son 2. Me la voy a comer. Pero Dios, la fuerza de Dios hacía que en la naturaleza del cuervo no pudiese comerse aquello que necesitaba y que por instinto animal tendría que hacer. Se frenaba, se sometía a la autoridad de Dios delegada. No, tú no puedes comerte la carne, vas a estar en ayuno. Estos 2 cuervos vais a estar en ayuno mientras yo alimente al profeta. Porque es que en el proceso te va a enseñar cosas a ti que ningún predicador te va a poder enseñar. Y las vas a aprender tú y Dios y tú. ¿Por qué? Porque en tu calamidad viene envuelto tu sustento. En los cuervos que representaban calamidad en la casa de Israel, animales inmundos, venía envuelto la carne para el profeta. En tu calamidad, en tu dificultad, en tu proceso, viene envuelto tu sustento. ¿Cómo? Solamente lo sabe hacer Dios. Él sabe alimentarte en medio de tu dificultad. Él sabe alimentarte en medio de tu proceso. Solo lo sabe hacer Él. En Números 21:9, el Señor ordena una serpiente de bronce que sea levantada y todo aquel que el veneno de la mordedura de la serpiente ardiente la mirase y se sanase. La Biblia enseña que la serpiente es un animal maldito conforme a la palabra. Y lo que el Señor trataba de decir es que detrás de toda maldición siempre va a estar Dios con bendición. Que es que detrás de cualquier fatalismo está esperando el Señor para abrazarte. Que es que después de cualquier proceso de enfermedad, cualquier proceso económico, cualquier proceso de dolor, escúchenme, vas a pasar el proceso y quien está al otro lado con los brazos abiertos es el Señor, esperando por ti para darte un abrazo. Quizás has venido a la iglesia y quizás no has venido riendo en algún momento de tu vida, no has venido lleno de gozo. ¿Qué va? Has venido bajo una circunstancia, has venido lamentándote, llorando, pero vengo a decirte que detrás de este proceso se va a encontrar tu bendición. En Jueces capítulo 14, versículo 5, vamos a leerlo, buscarlo por ahí. Jueces 14:5. El que más rápido, ¿quién tiene el dedo más rápido? Jueces 14:5. Es que si no, no van a entender el contexto. Jueces 14:5. Estas son cosas del directo. Jueces 14:5, léelo. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timar. Y cuando llegaron a las viñas de Timar, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Hasta ahí. ¿Se acuerdan ahora de la historia? ¿Qué hizo Sansón? Lo mató. A un león joven, un león con bravura. Lo mató. ¿Y qué hizo después? Más adelante, se acercó días después al animal muerto, cosa que no podía hacer, y extrayó de él miel. La razón por la que sucede esto, quien va a encontrarse con el cuerpo muerto de un animal y un panal de miel, va a él, lo coge y se lo come. Pero él tenía que hacerlo para enseñarnos un principio bíblico. Atención. Aquello que vino para devorarte, aquello que ha venido para devorarte, terminará siendo la dulzura para tu vida. El león venía a devorarlo, pero acabó siendo la dulzura para él y para sus padres. Tomó el panal de miel y no solamente comió él, sino que le dio de comer a su padre y a su madre. Porque aquello que ha venido para devorarte, que el diablo lo ha soltado, con todos los pelos así, que vengan para devorarte. El Señor ha venido diciendo
que va a terminar siendo la dulzura para tu vida. Amén. Igual pasa en Segunda de Crónicas, capítulo 20 al 24. Está el valle de Beraca, y en el valle de Beraca hay una guerra, y luego de la guerra los cuerpos muertos de los enemigos caen en el suelo, y ahora viene el ejército de Israel y empieza a mirar por el medio de los cuerpos muertos, y para la impresión de ellos, en los cuerpos muertos empiezan a aparecer alhajas y piedras preciosas en el valle de Beraca, porque tu valle de Beraca te está esperando. Pero para llegar allí hay que pasar un proceso. Hubo una batalla primero en el valle de Beraca para luego encontrar las piedras preciosas. Hubo un proceso. Josafat no fue a buscar la guerra, sus enemigos vinieron contra él, pero cuando vinieron en su contra, en la destrucción de ellos, se provocó una gran bendición sobre la vida de Josafat, porque empezaron a aparecer alhajas y piedras preciosas. Amén. A veces viene la guerra, tú no lo esperas, viene el proceso, pero mantente fiel, porque en ese proceso va a haber bendición para tu vida. Cuando el proceso termine, vendrá la bendición para tu vida. Y al igual que Sansón sacó dulzura del cuerpo muerto del león, Josafat sacó riquezas de los cuerpos de los enemigos que vinieron para destruirte. Que Dios nos ayude en esta tarde a entender que en tu proceso no estás solo. En tu proceso no estás solo. Dios está contigo. Que por muy rugido que dé el león externo, decirte que el Señor va a convertir a ese león en dulzura para tu vida. Que por mucha calamidad que parezca tu problema, el Señor, al igual que en los cuervos, va a envolver tu sustento en esa calamidad. Que a pesar del proceso difícil que estés viviendo, cuando pase el proceso va a ser de bendición, al igual que Josafat en el valle de Beraca. Que Dios nos ayude a mantenernos fieles en el proceso. El proceso no te detiene. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Y hasta aquí este culto en el nombre